Estimados estudiantes, continuando con la ley de Faraday, resolveremos ahora algunos problemas sobre medios en movimiento. Antes de comenzar, recordaremos un poco sobre la teoría. Aquí se asumirá que ya estudió la presentación sobre medios en movimiento. Por ello, solo rescataremos ciertos resultados. El primero es la fe inducida. Como usted puede observar, cuando el medio se mueve, existen dos términos. El primero de ellos normalmente se le llama término de transformador, mientras el segundo es la fe de movimiento. Se debe tener en cuenta que para analizar estos casos muchas veces resulta más sencillo suponer que existen dos observadores distintos. Cada observador tiene que estar en su respectivo sistema inercial. Uno de ellos se encuentra en reposo, mientras el otro se mueve junto con el sistema. Eso quiere decir que para el segundo, el sistema tiene velocidad cero. Por ejemplo, la fuerza que experimenta una carga puntual Q debe ser la misma en ambos sistemas. Ya que son sistemas inerciales, las ecuaciones de movimiento de Newton se deben cumplir utilizando únicamente fuerzas reales. En el sistema en que el observador está en reposo, va a aparecer un campo eléctrico, y ya que la carga se mueve, además hay una inducción magnética. La ecuación para calcular la fuerza es esta de aquí, la fuerza de Lorentz. Mientras en el sistema en que el observador se mueve con la carga, pues en este caso para él la velocidad de la carga es cero. Así que desaparece el término B cruz inducción y solo queda la fuerza igual a esto. Como ambas fuerzas deben ser iguales, eso significa que E' debe ser igual a E más velocidad cruz campo B. Aparte, se sigue cumpliendo la ecuación rotor del campo eléctrico igual a negativo derivada de la inducción con respecto al tiempo. Bien, veamos los problemas resueltos. En el primer problema se tiene una barra metálica de longitud L que gira alrededor de un eje que pasa a través de uno de sus extremos. El eje sería una especie de barra que está entrando al plano de la página. Dice que la barra gira con velocidad angular constante omega. Si el círculo barrido por la barra es perpendicular a una V uniforme, encontrar la fe inducida entre los extremos de la barra cuando se haya alcanzado el estado estacionario. Bien, aquí el movimiento de la barra es perpendicular al campo V. Si nosotros queremos calcular la velocidad, pues la velocidad se determina por medio de esta ecuación. Velocidad igual a velocidad angular, producto cruz, el radio. La velocidad angular se considerará
en la dirección de Z y el radio en la dirección de ρ. Después de realizar el producto cruz tenemos este resultado. Bien, ahora al multiplicar velocidad con la inducción, llegamos a esta ecuación que queda en la dirección de ρ. Eso es perpendicular tanto a la velocidad como a la inducción. Ahora, para determinar la FEN inducida, que es lo que están pidiendo, observemos el primer término, que es el de transformador. Como la inducción no cambia con el tiempo, esto es 0. Lo que no es 0 es el término de movimiento. Así tenemos así tenemos ese resultado de ahí. ¿Por qué el diferencial de línea está en la dirección de ρ? Bien, cuando se realiza este producto interno, esperamos que el resultado no sea 0. Para que el resultado no sea 0, el diferencial de línea tiene que ir en la dirección de ρ. Muy bien. Si no quedó del todo claro el movimiento de la barra, observemos lo siguiente. Tenemos ahí una especie de trayectoria circular. La barra debería de estar girando sobre un punto que sería el eje en un extremo, y veríamos que se va moviendo en esa forma. Cada una de esas líneas representa una de las posiciones de la barra. El punto fijo sería este de aquí, y la barra se iría moviendo en esta dirección, así. Muy bien, pasemos al segundo problema. El segundo problema es similar al anterior. La diferencia es que es un disco. Dice encontrar el valor de la FEN inducida producido por un generador homopolar de 1 metro de diámetro, girando con una velocidad angular de 3600 revoluciones por minuto en una inducción uniforme de 0.100 Tesla. Bien. En este caso, volvemos a utilizar la misma ecuación para calcular la velocidad, tangencial. Ahí ya respondió, que es esta de aquí. Luego multiplicamos velocidad cruz inducción y obtenemos este resultado de aquí. Como mencioné, el problema se parece mucho al anterior en la parte de cálculos. En el análisis distinto, en el sentido que este es un disco que está girando en una región con un campo uniforme y me sirve como un generador. Este tipo de generadores se usan, por ejemplo, en algunos sistemas que usan bicicletas. Con el movimiento de la bicicleta se va moviendo el disco y se genera energía para encender alguna luz. Bien, volviendo a la parte de cálculos, tenemos la ecuación para la FEN inducida. Como la inducción es 0, entonces el primer término se anula y solo nos quedamos trabajando con el término de movimiento. Después de hacer el producto interno, que va en la dirección radial, tenemos lo siguiente. Esto de aquí. Al evaluar hay que tener cierto cuidado con
esta cantidad de aquí, 3600 revoluciones por minuto. Esto hay que pasarlo a algo que sea más sencillo de manejar, que sería radianes por segundo. ¿Cómo se hace? Bueno, una revolución es una vuelta. Cada vuelta entonces, o cada revolución, son 2pi. Eso es cada vuelta son 2pi. Por eso los 3600 se multiplican aquí por 2pi. Y como tiene que estar en segundos, y el resultado el autor lo da en minutos, pues dividimos entre 60 para pasar de minutos a segundos. Lo que nos dieron fue el diámetro, que es 1 metro. Se encuentra el radio, que es medio metro, se evalúa y tenemos el resultado en voltios. Bien, ahí aparece el tercer problema. Dice: un satélite que orbita la Tierra sobre el ecuador a una altitud de 400 metros tiene una antena que puede modelarse como una varilla de 2 metros de largo. La antena está orientada de manera perpendicular a la superficie de la Tierra. En el ecuador, la inducción magnética de nuestro planeta es esencialmente horizontal y tiene un valor de 8 por 10 a la menos 5 teslas. Ignore cualesquiera cambios de V debido a la altitud. Si la órbita es circular, determine la fe inducida entre los extremos de la antena. Hay una sugerencia. Al ser un satélite de órbita baja, tiene una rapidez aproximada de 27.400 km por hora. ¿Cómo se sabe eso de órbita baja? Bueno, por el dato de la altitud que se dio, que dice que son 400 kilómetros. Bien, antes de comenzar con los cálculos, aquí hay una figura que se ha tomado sobre el campo magnético terrestre. Entonces vea en la región cerca del ecuador, aquí le llaman que esa inducción es esencialmente horizontal. Esta dirección aquí sería el horizontal. En el espacio a veces es difícil identificar dónde es arriba. Entonces nos vamos a basar en la superficie de la Tierra para guiarnos. Horizontal sería entonces esto de aquí, como paralelo a la superficie que estamos considerando. Bien, hemos cambiado de figura. Como nos indica ahí el autor, dice que la antena, que es la varilla, está orientada de manera perpendicular a la superficie de la Tierra. Entonces perpendicular sería como la barra de color azul que tenemos ahí. Obviamente esto no está a escala, ¿verdad? Ahí la barra de color azul que modela la antena está perpendicular. Por otro lado, la dirección del campo B la dejé tal como la figura anterior. Bien, ya sabemos que si el campo B no cambia con el tiempo, esto se va a anular. Así que solo nos quedamos con el término de movimiento, que es este de aquí. Cuando se realiza el cálculo de velocidad cruz campo, como dice que esa barra va a estar moviéndose en una trayectoria circular, pues la velocidad sería en la velocidad, la velocidad tangencial sería en la dirección de phi. Y el campo B, según la figura que nos quedó, va en z. Después de hacer el producto cruz, tenemos velocidad, la magnitud de la inducción y la dirección de ρ.
El diferencial de línea nuevamente tiene que ir en la dirección de ρ para que al hacer el producto interno el resultado sea distinto de 0. Vea que después de integrar y evaluar tenemos esto, que la Fe inducida de la barra es igual a la velocidad por la inducción por la longitud. Ojo, este resultado indica que aún para una barra, que es un circuito abierto, puede existir una Fe inducida. Lo que no tendríamos es una corriente inducida en este caso, porque el circuito obviamente está abierto. Bien, ahora calculando el valor numérico, se sustituye todo. Aquí hay que tener cuidado con la unidad, que es kilómetro por hora. Hay que convertirlo como en velocidad a metro por segundo. Sabemos que un kilómetro son 1000 metros y que una hora son 3600 segundos. Se evalúa y se llega a ese valor numérico de 1.2 voltios. Si nos interesa saber cuál extremo de la varilla es el que tiene mayor potencial, pues podemos recurrir a un concepto que se vio previamente. Dice que el campo eléctrico en el sistema primado, que es el que se mueve, es igual al campo eléctrico en el sistema que no se mueve más el producto de la velocidad con el campo B. Si estamos considerando el sistema primado, ese sistema se movería con la barra, que es la antena. Al moverse junto con la barra, pues le va a parecer que ambos están en reposo. Para un conductor que todo se encuentra en reposo, se sabía por electrostática que E' valdría 0. Al encontrarse todo en reposo, E' valdría 0. Despejando para el campo E, se llega a esta expresión. Y nos queda el negativo del producto cruz que se calculó previamente. Negativo de esto. ¿Qué significa eso? Bueno, que si el campo eléctrico, voy a agrandar la varilla para explicar qué significa, va en la dirección negativo ρ, así. Eso significa que las cargas positivas se acumulan en este extremo, en el extremo izquierdo de la varilla, y las cargas con signo negativo en el extremo derecho. Entonces vemos que resulta de utilidad usar el campo E' en este caso. Bien, el cuarto problema. El generador de conductor corredizo que se muestra en la figura es formado por un conductor doblado en forma de C y una barra conductora que viaja hacia la derecha con rapidez V, constante. La resistencia total del circuito es R. Si la inducción magnética es uniforme, con una magnitud igual a V sub 0 y con la dirección entrando a la página, determine la Fe inducida y la corriente inducida en el generador. Este problema se resolvió en el video anterior por un método diferente al que lo vamos a trabajar en este momento. Bien, conocemos ya la ecuación para la Fe inducida. Nuevamente, como la inducción es constante, su derivada con respecto al tiempo nos va a dar 0. Ya que la varilla
se está moviendo hacia la derecha, vamos a llamarle Y a esa dirección. Esto sería una magnitud B en la dirección de Y. La inducción está entrando al plano. Eso significaría que va en la dirección negativo X. X positivo sería para afuera, X positivo del plano. Bien, aquí se sustituye y al evaluarse el resultado es velocidad, la inducción en la dirección de Z. Se realiza la integral. Note que el diferencial de línea debe ir en Z también, para que el producto interno sea distinto de 0. Así como aparece aquí abajo. Como tanto la rapidez como la inducción son constantes, salen del integral y se llega a este resultado. Bien. Tenemos ahora que calcular la corriente inducida. Esto se hace por medio de la ley de Ohm. Después de sustituir la fe inducida, se llega a la corriente inducida. Esa es la magnitud. Para conocer la dirección, pues hay varias formas. Una podría ser a través de la ley de Lenz, como cuando se estudió esto en el video anterior. Otra es considerar el campo E' en el sistema que se mueve con la varilla. Si ahí el campo E' es 0, eso significaría que el campo E, de forma similar al problema anterior, es negativo producto cruz de la velocidad con la inducción. Eso significaría que el campo E iría hacia abajo, ya que esto había quedado en Z, y como el campo va en la dirección negativa, el campo iría en la dirección negativo Z. ¿Esto qué significa? Significa que la terminal positiva de la barra es la de arriba y la terminal negativa es la inferior. La corriente eléctrica que sale de la terminal positiva y entra por la negativa, pues se vería así. Un resultado similar a lo que se encuentra usando ley de Lenz. Bien, el quinto problema. Dice que hay un cable recto infinitamente largo. Conduce una corriente constante I que coincide con el eje Z. El cable no aparece, pero iría algo así. Iría aquí el cable con la corriente I. Hay una espira circular de radio A. Esa sí se está mostrando ahí en la figura. Descansa sobre el plano XZ, con su centro sobre el eje X positivo a una distancia B del origen. O sea que este de aquí es el eje X. Bueno, aquí está rotada la figura, entonces con respecto a como normalmente vemos los ejes, el eje Y en este caso iría hacia adentro y los ejes están rotados. Bien, encontrar el flujo a través de la espira. Si ahora esta se mueve con rapidez constante V en la dirección paralela al eje X y alejándose de la corriente, de esta línea de corriente de acá, encontrar la Fe inducida en la espira. ¿Cuál es la dirección de la corriente inducida? Bueno, en este caso
el campo B es producido por la línea infinita. Ese campo B se enrollaría en la dirección de phi. Eso ya se estudió previamente. Así como la magnitud del campo, que es mu sub 0 y entre 2pi rho. Con lo que se debe tener cuidado a la hora de calcular el flujo es con la forma de la espira. Bien, se van a definir una serie de coordenadas para facilitar el cálculo de la integral. A partir de aquí, de esta distancia que se llama b, a partir de esta distancia b, se va a tener un radio r. Ese radio r aparece aquí pintado en color rojo. Y el ángulo que se va a medir con respecto al eje X le vamos a llamar θ. Bien. Note que el radio ρ se le ha llamado ρ nuevo. ¿Por qué es eso? Bueno, porque aparte de la distancia b, hay que sumarle una componente de esa línea que está pintada en color rojo. Por eso el ρ nuevo se define como b más r coseno de θ. Entiéndase que esta distancia aquí es r y este ángulo es el ángulo θ, que es esta figura aquí. Bien, para calcular el flujo en esa espira, integramos el campo B sobre la superficie. Como es una integral de área, es una integral doble, el diferencial de área va a tener esta forma. La integral con respecto a θ es relativamente complicada, así que vamos a recurrir a tablas. En las tablas se encuentra el resultado, que es este de aquí. Se sustituye ese resultado en la integral y solo falta integrar con respecto a r. A ver, aquí tengo que corregir que este no es ρ, este es r cuadrado. En lugar de ser ρ, este es r cuadrado. Así como está acá arriba. Bien. Una vez resuelta la integral, este es el resultado. Se evalúa desde 0 hasta a, ya que el radio de la espira es a. Y tenemos el flujo entonces. Bien. Aparte del flujo, se pedía encontrar la Fn inducida. Así que se deriva ese flujo con respecto al tiempo. Ya que la espira se está alejando de la línea, eso significa que la inducción cada vez va a ser menor. Para representar eso, vamos a cambiar la distancia b como una distancia en función del tiempo. Vamos a decir que la distancia b va a ser el b inicial que se tenía más velocidad por tiempo. Haciendo ese cambio, el flujo de la espira quedaría así. Se deriva con respecto al tiempo, se le cambia el signo por un negativo. Y tenemos esto. Bien. Si derivo la distancia b como función del tiempo con respecto al tiempo, pues la derivada de esta expresión de aquí abajo, pues solo sería la rapidez. Tenemos aquí el resultado. Mientras que para la raíz hay que trabajar un poquito más. Se baja el exponente, que es un medio, que es esta parte de aquí.
Se le resta 1 al exponente, queda a la negativo un medio, o sea que queda dividiendo, así como aparece acá abajo. Luego derivamos este b de t al cuadrado, se baja el exponente, el 2, queda b de t a la 1. Y por último la derivada interna, que ya se vio que es la magnitud de la velocidad, b. Bueno, simplificando y sacando de factor común la rapidez, se tiene esta expresión. Ahora veamos la dirección de la velocidad. Vea la línea de corriente que está en la dirección de Z. La inducción es inversamente proporcional a la distancia a esa línea. Entonces, en las líneas de campo que están pintadas en color rojo, estas líneas de campo aquí, el campo es más intenso que en las líneas de color verde. Como la espira se está alejando, la espira se mueve hacia la región donde B es menos intenso. Por ley de Lenz, la corriente inducida va a producir un campo que va a apoyar a la inducción. Para que esto ocurra, la corriente debe circular en sentido antihorario, en la forma en que se ha dibujado al sistema. Muchas gracias por su atención.